Por Edu supuesto. Calvas aporta $5 y Katy Llorente aporta $99. Antes de seguir, ya vamos Esa es mi con hermana. Gracias, la Katy. disertación. ¿Cómo? ¿Qué Esa es dijiste? mi hermana. Gracias, Katy. ¿En Esa es mi serio? ¿Es tu hermana. hermana? Sí. Katy. Tu hermana hizo Gracias, un Katy. aporte. Sí. Pero tu hermana sabe que no vas a ver nada de ese billete. A ver, antes de continuar con la disertación de Yankee, tenemos el anuncio del doctor Jorge Castro, cardiólogo en Machala, muchachos. Así que están en Machala y que están buscando un cardiólogo porque su corazón ya no da para más, el doctor Jorge Castro de Abul está listo para recibirte. Visítalo en la Torre Médica Jesús de Nazaret, segundo piso, consultorio 202. No te olvides, doctor Jorge Castro está en la Torre Médica Jesús de Nazaret, segundo piso, consultorio 202. Le puedes escribir para reservar tu consulta al 096-258-8707. Y por supuesto, si le dices que viste el anuncio en Outsiders, te da un descuento. Así que ya sabes, doctor Jorge Castro. Una losartán te da. Va a cuidar tu corazón mejor de lo que lo hizo tu ex. Uy. Así es. Brutal eso, brutal. Sí. Vale, ¿cómo vamos, contertulio? ¿Cómo vamos en la meta? 40 estamos. Así de triste. Vamos a ver si se enciende con la divinidad de Yankee. Ahora tranqui, sí. Tranqui, que conmigo esos 40 se vuelven 20. ¡Ey! No, mentira. A ver, Papa Francisco. Continuemos, exacto. Listo. Papa Francisco. A ver, ya. Proceda. Sí, bueno, ya expliqué un poquito el asunto. El asunto es que al Papa, bueno, lo quieren y lo odian, y realmente quiero saber qué tan acertados están en ese amor-odio. Yo que tenía un montón de cosas, que sí, que los antecedentes, que el papá, que Constantino, que bueno, en fin. Vamos a hacer rápido ese resumen. Al principio, el cristianismo era clandestino, los papas vivían bajo tierra, básicamente, eran unos terrapastrosos, pero después Constantino, me parece que en el 300 y pico, después de Cristo, vuelve el cristianismo la religión oficial de Roma. Más adelante, el emperador Teodosio en el 380 vuelve al cristianismo oficial, es decir, no el canon, porque había muchas ramas del cristianismo que era monofisismo, cosas así que eran como herejías. Entonces, en ese año, el 380, hacen como que el concilio de Nicea y este es el cristianismo canon. Cuando hacen eso, el emperador de esa época ya tiene un conflicto con el papa de esa época. ¿Por qué? Porque ahí comienza esta pugna de poderes. Porque el Papa es el representante de Dios en la tierra, desde esa época. Claro. Pero el emperador todavía, era visto como una especie de semidios, aunque ya estemos entrando en el cristianismo. Todavía había unas cuantas cosas medias paganas ahí. Entonces ahí comienza el conflicto. Este conflicto se hace físico, o sea, se hace como que más... Un ejemplo de esto es que este emperador, no sé, pues en un momento hizo una guerra, hizo un genocidio, mató mucha gente en nombre de Cristo, algo que pasaría mucho después, y este papa, Ambrosio, lo consideró un mal cristiano y le negó la entrada a las iglesias por un buen tiempo a ese emperador. Entonces ahí comienza ya un roce complicado. Más adelante, bueno, después Roma cae, las iglesias cristianas de Alejandría, otro día me parece en Jerusalén, pierden importancia porque es invadido por otras comunidades. Llegamos a Carlos Magno en el 800, y aquí hay otra como cuestión, giro importante en historia. ¿Por qué? Carlos Magno es franco, es decir, descendiente de los hermanos que fueron los que invadieron Roma, y tal, esa cuestión. Entonces, ya para ese entonces los francos estaban cristianizados. Ok. Y los estados papales estaban casi que encerrados en el Vaticano, siendo rodeados por enemigos. Entonces Carlomagno va, ayuda al Papa, pero con esta cuestión, porque Carlomagno quería reunificar otra vez el Imperio Romano, hacerlo otra vez grande, o sea, como Trump. Make America great again. Make Rome an empire again. Okay. Ya. Literalmente era merga. Ok. ¡Qué merga! Entonces,
esa era la idea de Carlomagno. Pero él le dice, ok, Papa, yo te ayudo y te otorgo las tierras, o sea, lo que en su momento fueron los estados pontificios, pero tú tienes que, con tu autoridad divina, ponerme la corona para que el pueblo, todo el pueblo cristiano, se someta a mi poder. Hey. O sea, era una cuestión ahí, como vinculante, el uno con el otro. Esto generó un montón de problemas más adelante. ¿Por qué? Porque por un lado estaba el poder imperial, que era el poder físico de poner leyes, de castigar, y por otro lado estaba el poder clerical, Dios. Entonces, claro, el poder de darte hay gente que perdonarte o condenarte al infierno. Así es. Entonces, habían unos que claramente, como buen cristiano, le daban más importancia al Papa por encima del emperador. Asimismo, habían otros nobles que cuando... quiere creerle al Papa más que al presidente. Y bueno, en este contexto yo creo que es mejor escucharlo a un Papa muerto que a un presidente mudo, en tal caso. Pero bueno, genera conflictos entre el Papa y los imperios. Más adelante, ya, otra cuestión que quiero como que hacer puntual de lo del poder del Papa. Ya. El poder del Papa no es simplemente como que una cuestión así lúdica, no es algo real. El tipo era un jefe de Estado. E influía directamente en los reinos cristianos. De nuevo, si yo soy rey de un condado, una región, y me peleo con el Papa me excomulga, ese pueblo no me va a seguir, ese pueblo me ve como un apestado. Entonces los reyes tenían que de alguna forma tener una buena relación con el Papa. Porque, mira, algo importante es que el Papa también como que se convirtió en una especie de mito. En el 450, cuando Atila el Uno intenta invadir Roma, ya estaba a punto de entrar a Roma, ya los romanos estaban ya perdidos. Sale el Papa, habla con Atila el Uno, no se sabe bien qué le dijo, pero Atila el Uno... ok, ya sé que Atila me habla. Dios, no Atila, sí. El azote de Dios, de donde pasaba su... El Uno con H. Claro, el Juno, pero bueno, el Uno, sí. Que donde pasaba su caballo no crecía más hierba. Ajá. Entonces, eso es como que así es como veía el pueblo al Papa, importantísimo. Más adelante, bueno, se dan las cruzadas, Papa Urbano II hace el Deus Vult, que es como que el llamado a todos los cristianos para luchar contra los herejes musulmanes, los Borgia, que dicho sea de paso, me enteré que en realidad Borgia es una latinización de los Borja, en realidad son Borja. Por lo tanto, Rodrigo Borja y Diego Borja asumo que son parientes lejanos de los Borgia. Estoy casi seguro que eso es canon. Es que de seguro, es que no hay más. O sea, es una sola rama Borja, pero que se dividió en todo el mundo, pero son los mismos, son los Borja de España, no hay otros Borja. Sí, total. Eso. Vamos ya un poquito más adelante, si tienen preguntas, porque estoy como profesor de clase, así, por allá atrás, ¿quién sabe algo? Te lo resumo así nomás. Ya. Luego llegamos a la Revolución Francesa. Bueno, no me quiero ahondar en eso porque ya más o menos sabemos qué pasa, pero en lo que quiero especificar es que... Dice, Rodrigo Borja es descendiente de la línea agnaticia de Juan de Borja, segundo duque de Gandía, hijo del Papa Alejandro VI y de su esposa María Enríquez de Luna. Así es cierto, así es. Yo conocí una vez a un señor Gandía y me decía, yo soy Gandía porque robo de noche y vendo de día. Sí, fue muy chistoso. Él vendía sandías, no sé, me decía, robo de noche y vendo de día. Humor de 9:46 de la noche. Muy bien. En fin. Bueno, la Revolución Francesa. Hay que hacer énfasis en que la Revolución Francesa era liberal, estaba en contra, como digamos, de estas estructuras clericales muy estrictas. Hubo mucha persecución a los cristianos. Obviamente el Papa se emputó. Y es como llegó a media Francia. A Francia no le importó porque los revolucionarios eran ateos, así que no me importa. Llega Napoleón, ¿no? Con su proyecto expansionista y llega hasta Italia. En Italia también funda repúblicas, como en muchas partes del territorio conquistado. Ahí se encuentra con el Papa. Y Napoleón es un hombre, aparte de poca estatura, de pocas pulgas, ¿no? El tipo literal encarceló a dos papas, Papa Pío VI y Pío VII. ¿Por qué? Por negarse a aceptar la autoridad imperial, básicamente.
Entonces, ahí está. Enano. Claro, para ese momento, Como todo enano revoltoso. Todo enano Ya. revoltoso. así es, así es. Para ese momento, Y dañado, y dañado. Enano cachudo. Sabe. Enano cachudo, es canon, canon, es enano cachudo, y no solamente cachudo, o sea, al man le hicieron casi que, bueno, lo que equivaldría a hoy en día ser, no sé, pues un bombardeo mediático de sus cachos. O sea, el man estaba en Egipto cuando se enteró de que la mujer le era infiel, y los británicos se enteraron de eso porque fue una carta que le llegó a Egipto. Los británicos le interceptaron porque habían hecho un cerco militar en los puertos de Alejandría. Interceptan la carta, obviamente se cagan de risa, ¡ah, cachudo, Napoleón! Y llenan todos los periódicos de Inglaterra con esa vaina. Y Napoleón se pega una emputada de la vida. Bueno, pero ese es otro. Totalmente. El chat está muy emocionado, primero porque preguntan si el canguro Borja también viene de esos Borja. Me imagino, no sé. Ya estoy poniendo hashtag cachudo Napoleón en Twitter, por si acaso. Únanse a la conversación en Twitter, por favor. Eso no va a causar ningún tipo de malentendido. No. Ningún tipo de malentendido. Bien, bien, bien. Bueno, Okay, ya está tuiteado, por si acaso, para que se unan. Vamos a Napoleón y luego ¿qué? Ya estamos llegando al meollo del asunto, chicos. Tranquilos, que a mí me encanta el contexto, porque soy bien labioso. Me encanta el contexto. Unos cuantos siglos de contexto nomás, pero dale, continúa. Epa. Hay que hablar de content, hay que hablar. Y tengo un montón de información, pero ya me di cuenta de que la siguiente vez tengo que resumir más. En fin. Para 1800, que era lo de Napoleón, ya el Papa había perdido bastante autoridad, ya muchos reinos ya le daban mucha bola, ni le daban mucha bola ni escuchaban sus consejos, pero igual seguía siendo una figura medio importante. Con lo de Napoleón ya como que medio termina de dinamitarse y luego de eso, ya en el 1870, cuando ya Italia se unifica como república, ahí ya definitivamente le quitan, digamos, la autoridad al Papa sobre los estados pontificios y de alguna manera queda como que en stand-by esa situación por años. Llega Mussolini, que hay que ver, ¿no? Llega Mussolini en el 29 y él firma un tratado con la Santa Sede y desde ese año se crea el actual estado de la Ciudad del Vaticano. Y llegamos al presente, Papa Francisco. Ya me escribieron por interno. ¿Qué significa eso de cachudo Napoleón? El programa y que haga su aporte, dile. Tienen que estar atentos. A ver, bueno. ¿Qué pasa con Francisco? ¿Por qué hay tanta polarización? ¿Por qué lo aman, lo odian? ¿Por qué cuando se murió tu tía, la evangélica, bailó de felicidad y tu tío, el que tiene el tatuaje de Che Guevara, se puso triste? Ya, aquí va la cosa. Primero, ¿quién es Francisco? Bueno, Francisco nació como Jorge Bergoglio en el 36 en Argentina, hijo de migrantes italianos, como buena parte de la gente que vive en Buenos Aires, sobre todo en lo que no es el conurbano. El tipo, su orden religiosa es jesuita. Y ahí va una cuestión ya importante, como que ya vamos viendo de dónde vienen los orígenes de Bergoglio. Jesuita, estudió filosofía y teología en Argentina y Alemania, fue profesor y rector provincial de los jesuitas. Bueno, hay otras cosas más que no hay mucha relevancia. El asunto aquí es enfocarse en su estilo y cómo era él. Entonces, él siempre se caracterizó por su sencillez, por la cercanía con los más necesitados, por su enfoque hacia los pobres, el diálogo interreligioso y sobre todo, y esto es importante, por tratar, o yo creo que conseguir de alguna manera reformar ciertas cosas en la iglesia. Y ahí va un poquito el por qué ese amor hoy. En lo social y lo político, y aquí es donde ya se pone picante. El Papa Francisco siempre promovió una iglesia pobre una iglesia pobre para los pobres. Es verdad. Es decir, desde ahí ya tú ves que el Papa Francisco hace una crítica no solamente a la iglesia católica histórica, sino al capitalismo, porque van conectados. Yo hace un rato dije, esta simbiosis entre el poder clerical y el poder imperial, de alguna manera se ha ido manteniendo hasta ahora.
Claro, Claro, es un poco, hoy en- yo recuerdo que existe sí, esta gran disertación que se hizo muy popular, sobre todo en la semana de la muerte de Francisco, que era el Evangelium Gaudium, creo que era una de sus grandes disertaciones, donde él decía algo así como, el problema, o su enfoque era justamente eso de la pobreza, ¿no? El man no hablaba del pobre como un ornamento de campaña, como ir a la iglesia de Sambo a decir, los ricos no irán al cielo, no, el man lo hacía parte de, entonces el claro, man sí. hablaba, te lo resumía de una forma súper práctica, ¿no? Te decía, Pero a ver, pero es que no solo, Francisco Dios no está, solamente, Dios está con Francisco, el que sufre, Dios está con el que sufre, no está con el que está haciendo el Excel del FMI, te decía cosas pero así. Francisco, a ver, yo creo que el odio que generaba Francisco, porque a ver, en realidad todos los papas han hablado de los pobres. Hablan de los pobres. El tema La es cosa es que que él no Francisco solamente habló no de lo los habla. pobres, habló de los ricos. Ujú. Esa es una gran diferencia con Boitila. Esa fue la gran diferencia con Boitila, porque Boitila también hablaba de los pobres, y que los pobres, y los pobres, y los pobres, pero él se sentía muy bien rodeado de los ricos. Pero no solo El hablaba, Papa, ya, actuaba. ya. Entonces, el man habló del, sí, y cito, ¿no? Capitalismo salvaje, inequidades, acumulación de riqueza, desigualdades, reciban a los migrantes, o sea, habló de todos los elementos, de todas las características o de todo tema que motiva la virulencia de la gente de extrema derecha, De las de élites. derecha y de extrema derecha, y de las élites. O sea, De las élites, así. ¿cómo va a creer que un papa va a hablar en contra de la creación de riquezas, de los millonarios, que son los que mueven y generan empleo? ¿Ya? Entonces, creo que por ahí va un punto, ¿no? Que creo que fue una de las principales motivaciones, ¿no? O sea, la frase en sí sería que él apoyaba la justicia social. El tipo, se puede decir que era un progresista, justicialista, o al menos para lo que es, lo que es la Iglesia Católica. De nuevo, el hecho de que sea jesuita. No a la economía de la exclusión, ¿no? Esa Claro. economía mata, ¿no? Era muy, muy zurdo, Francisco. Claro, entonces ahora voy como que un poquito a hablar de los jesuitas, porque claramente de ahí él saca. Ese es su origen, ¿no? Esos son sus principios y por qué él tenía y trató de imponer un poquito esa visión que tenía del mundo, venía de los jesuitas. Bueno, aquí no voy a dar cuestiones históricas, vamos más rápido a las misiones, o sea, el objetivo de los jesuitas. Y los jesuitas básicamente tenían como misión, vaya la redundancia, ser misionero, ¿no? Llegar a donde nadie más llega y tratar con la gente que nadie quiere tratar. Y esto fue importante en el contexto de la conquista de América, porque ya pues habían tribus indígenas que eran bastante salvajes, o sea, bastante belicosas, obviamente, porque era su tierra. Hey, los Entonces, huancabicas hasta la fecha. Sí, claro, hasta la fecha, es verdad. Entonces, a esas zonas donde ya no entraba la espada ni la bala, bueno, entraba la palabra. Entonces, ese roce con los menos favorecidos, con los pobres, con los necesitados, con los excluidos, fue lo que dio la base de lo que son los jesuitas, ¿no? Entonces, eso también trajo un poquito de tirria, por así decirlo, como otros grupos clericales, y también con cierta parte de la iglesia que en ese momento, y como hasta ahora, es bastante conservadora. Razón por la cual también fueron proscritos los jesuitas por esa cuestión, y también porque se le atribuía que tenía mucho poder y que era muy influyente. Yo creo que en realidad era porque tenían una visión más humana o más cercana al desprotegido, los jesuitas. Pero bueno. Ahora viene la pregunta que mencionaste al inicio, que también en ambos bandos hay concepciones erróneas. Ahí voy, la segunda. ¿Cuál sería la concepción errónea de aquellos que lo glorifican? Ya. A ver, la cuestión es esta. Para los que lo apoyan, digamos, a Papa Francisco, que quien en vida fue, esperaban de él que sea un revolucionario. O sea, que no sé, pues, que rompa las columnas, no.
sea, el tipo no es un revolucionario, el tipo de última es un reformista, un reformador. Hay una gran diferencia en eso. Gran diferencia. Él no iba a destruir la iglesia como la mitad del mundo cree. Él iba a tratar de reformarla y hacerla a su creencia más humana y más cercana a los valores primordiales que se supone es el cristianismo. Claro, entonces, cuando hablan de los términos de las reformas que querían hacer, hay mucha gente que pensaba que él iba a sacar todos los documentos del Vaticano. A demoler la iglesia, básicamente. Claro, básicamente. A mostrar, mira, aquí están los extraterrestres del Vaticano y todo eso. No, pero no era así, man. Ya buscaba otra cosa. Ya pensaban que iban a enterrar a San Pedro o algo así. O sea, no iba a hacer nada de eso. Claro. Entonces, y ahora voy a los que lo critican y también como de dónde se agarran. Y aquí hay una cuestión importante. Es momento de hablar de la teología de la liberación. Que es algo que se dio en los años 60, 70 en América, en el contexto, otra vez más, de las dictaduras acá. Entonces, en un momento tan conflictivo, justamente nace esta teología de la liberación, y aquí sí, creo yo, que es una versión, se puede decir de forma un poco imprecisa, que es una especie de jesuitas, pero ahora sí, marxista. O sea, ahora sí, desde un punto de vista más marxista. Ya, estos representantes de la teología de la liberación no eran tampoco, digamos, zurdos, ni miembros de partidos comunistas, ni nada de eso. Pero en el contexto de esa época, de tanta represión, de las dictaduras, se sintió más simpatía hacia la gente que era perseguida por la dictadura. Entonces, también lo que hacían ellos era que ellos se hacían crítica al capitalismo a partir del marxismo. Y eso hizo que el mundo se ponga de cabeza. Como no puede ser posible que la religión, el comunismo... ¿Cómo puede ser que Jesucristo, que sacó a los mercaderes de la iglesia, esté siendo usado por comunistas? Incluso Juan Pablo II en su momento hizo una crítica acerca de la teología. Sí, yo recuerdo. Entonces, ahí va la cosa. La gente confunde a veces, creo yo, ¿no? Quisiera creer de forma no malintencionada, confunde el ser jesuita con lo de la teología de la liberación. Entonces, la gente cree que Francisco era eso, básicamente. O sea, que el tipo era peronista, que el tipo ponía bombas. Y no es así. La realidad argentina... Pero sí era medio peroncho, Francisco, ¿no? A eso voy. Justamente a eso voy. Aquí tengo... que tengo un montón porque, de digamos, sí. Dale. Dime, a ver, ya. Aquí era voy a hablar de peroncho, Francisco. Ya, no, y él lo dijo. Okay. No, y él lo dijo. Y esta es la razón por la cual es criticado ahora, del lado, digamos, de la izquierda. Es criticado porque lo ven como un tibio, básicamente. Porque ellos querían que revolucione todo y no, obviamente... Yo le escuché en una entrevista decir que él creció en una familia gorila. Una entrevista que hace con Fontevecchia, él dice, mi familia era muy gorila. Literalmente dice, muy gorila. Claro, es que él tenía un discurso, no sé, el tipo era pila, ¿ya? O sea, él sabía cómo meterse por ahí sin comprometerse. O sea, que es como se supone debe ser la iglesia, ¿no? O sea, un ente que está ahí, pero no que se mete en los asuntos laicos, ¿no? De los gobiernos y tal. Entonces, en la época cuando él estuvo en Argentina, al tipo no lo quiere mucho. ¿Por qué? Porque durante la dictadura militar, el tipo no hizo gran cosa. Como que no, se puede decir que... Pudo haber hecho más. Ya, pudo haber hecho más, pero también lo comparaban con los de la teología de la liberación. Y decían, no, pues estamos un tibio. Pues si los otros están muriendo, literal, dando su vida por lo que creen, y este man se hace loco. Entonces, de ahí generó un poquito de disgusto en los sectores de izquierda de allá de Argentina. La cuestión de que si es peronista o no, él en una entrevista incluso dijo que dice, no soy ni de izquierda ni de derecha, soy el evangelio. O sea, se la sacó hermoso el tipo. Yo creo que, empezando que hay que entender que hay peronismo de derecha,
O sea, eso creo que también hay una verdad. gran confusión, Sí, hay sí, una sí, gran sí. confusión Sí, en muchas partes de verdad. Latinoamérica y del mundo, que cuando ¿Verdad? escuchas la palabra peronismo, enseguida, izquierda, Ujú. comunismo. O sea, no, Peronismo no. otra rama Es más, total. yo creo que el 80% del espectro de la política argentina es peronista, no más que dentro de ese 80%, dentro del peronismo hay distintas vertientes. Por ejemplo, te Hay, menciono un hay el peronista de derecha, peronismo militar, el peronismo de derecha, hasta los radicales tienen vena del peronismo. O sea, Ahí está el el Partido peronismo Justicia. neoliberal. Recordemos a Menem, por ejemplo. Menem Menem era era peronista Claro, raro, pero peronista. sí, Sí, claro, total, pero el total. man tuvo un gobierno económicamente neoliberal. O sea, Ujú. pero pero por era supuesto, peronista, claro, por justicialista. supuesto. Algunas Entonces, frases de Francisco, por ejemplo, dice, Claro, aquí tengo algunas. A ver, vas a leer tú, ok, lee tú a mí. tenía alguna anotada acá. Por ejemplo, esta Hágale. que viene en relación al reformismo. Él dice, una fe auténtica siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Ahí está su reformismo bien metido ahí. Después hay otra que Explicado. dice, la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para todos con su vida a cuestas. Y otra que dice, no dejemos que nos roben la alegría evangelizadora. O sea, el man te predicaba, probablemente no te mencionaba a Cristo en sus frases, pero sabía que estaba hablando de un lugar de alegría, ¿no? Ahora, dale las tuyas. Claro. Bueno, recordar rápido cuál fue, digamos, como que la reforma más importante en cuanto a la curia romana. Y digamos que lo más importante que él hizo es que cambió un poquito el fin o la estrategia o lo que pretende llegar a ser la Iglesia Católica. Antes, la Iglesia tenía como el grupo más importante la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es decir, era un grupo de especialistas que se encargaban en que la fe se practique de forma correcta y como tiene que ser. Entonces, siempre fue ese como que el objetivo, que la iglesia sea como que el vedor, el que se dé cuenta de que la fe se practique de forma correcta. Ahora ya no es así. Con Francisco se cambió esta cuestión y ya no es ese el objetivo. El objetivo es un objetivo más evangelizador, es decir, llegar a los lugares donde no ha llegado el cristianismo y hacerlo de una forma más humana, que tiene que ver con los preceptos digamos, y los pilares de los jesuitas. Ahí está tal cual el ADN, la impronta y el sello de Francisco. Entonces, yo también hablando de eso, y resumiendo esta cuestión de que no es un revolucionario, sino un reformista, muy aparte de eso, yo creo que lo que más deja, digamos, Francisco como papa es su forma de ser. O sea, él como que puso bastante de sí, de su forma de ser, de quién era, en el ejercicio de ser papa, ¿no? Porque esa es otra cosa, usualmente los papas como que no, si han sido carismáticos, es un carisma que como que se ve un poquito como que libreteado o Es un cerrado. carisma para viejitos. Claro, en cambio el papa no, el papa era un tipo, Sí, el man se decía notaba que era cosas espontáneo, muy ¿no? espontáneas. Y eso Hasta cuando también, se cabreaba, ¿no? Cuando lo empujaban mucho, como, sí, no seas egoísta. claro, y eso también fue algo que para mí, una de las cosas más importantes que le dio la iglesia, porque sea como sea, le dio una imagen más actual, más fresca y más viral. Porque tú sabes que estamos en el mundo viral, esos reels, esos como clips de él dándole así a la chinita, o ese que era falso, el que levantaba el mantel de la mesa, no se caía nada. Ya, eso también es importante. Y eso también Claro, le dio. el man era un papa pop. Claro, era un Y ahora papá. que eso, a ver, ahora lo vemos, ¿no? Está el Tagle, creo que es el candidato de Tailandia, que sale, vi que lo viralizaron ahora cantando Imagine, que claro, te lo ponen a él porque el cardenal de África es tremendo facho, ¿no? Entonces ese man, ¿cómo lo viraliza? ¿Cómo hace tierno al Papa de África? Hablando de la mitología, ¿no? De lo que tú decías, ¿hay alguna cuestión mitológica en Francisco, digamos, algo que tú hayas visto por ti, que digan, este man ha hecho milagros o alguna cosa así? No, pero
no va a tardar en pasar eso, porque ya sabemos que muerto el Papa, viene el Santo. Entonces, y además, Francisco ha sido un Papa muy querido. Entonces tú dices que Francisco va a tener esa oportunidad de que en algún momento van a decir el Papa Francisco. Beatificarlo. Claro, ajá. Por supuesto, sí creo. Por supuesto que lo van a beatificar de largo. Oye, pero si el pana también políticamente dejó bastantes cardenales de su lado. El man dejó amarrado el cónclave. El man dejó ahí. Claro, porque el man era candidato cuando escogieron a Benedicto. El man quedó segundo, si mal no recuerdo. Quedó segundo. Entonces el man ya venía amarrando. Y ese pana la dejó armada. El man la dejó armada. ¿Se vieron Cónclave? ¿Cómo? ¿Se vieron la película? No, todavía no. Qué bueno habría sido si se la veían para este capítulo. El miércoles comienza el cónclave, por si acaso. Claro. Sí. Y así mismo, escucha, se muere el Papa de forma repentina. Ajá. Y no me spoilees, ¿no? No me spoilees, ¿no? Solamente es la premisa. Los candidatos son un Papa africano. Como ahora. Uno que es sumamente conservador. Como ahora. Y otro que va a mantener las cosas más o menos. Como y ahora. uno sorpresa. Ya. Ok, y ahí se desarrolla todo. Y es política pura y tiene un giro final puta brutal. Hay que verla. Entonces, sí. A ver, para ya ir como que cerrando la misa. Voy a dejarnos con un par de citas de porque hay que reírse un poquito, ¿no? De Milei, porque Milei también, bueno, ha tenido vela en este encierro. Por supuesto. Recordar que, bueno, se me olvidó decir que una de las razones por las cuales también como que el Papa Francisco no tenía mucho cariño en Argentina es porque nunca fue a Argentina como Papa. Claro, como Papa nunca fue. Claro, las razones que él daba era, bueno, porque no quería inmiscuirse, o sea, no quería que esté usado como herramienta política, algo que claramente iba a pasar. Entonces, es cierto, o sea, pero él no quería, es el argumento que daba, él no quería ser un instrumento político en su país. Y bueno, básicamente eso fue su argumento siempre. Ahora, Milei, que dicho sea de paso, entre los muchos defectos que tiene, es tremendo hipócrita y mentiroso y cambia discurso. Entonces, no es psiquiátrico el tipo. Sí, totalmente. Y ustedes recordarán que el tipo no dijo nada lindo de Francisco antes de que él sea presidente. Aquí está. Entre el 2019 y el 2022, Milei se refirió al Papa Francisco con términos muy agresivos, lo cual causó un gran revuelo en Argentina. Lo llamó el representante, así como él habla. El representante del maligno en la tierra. Y afirmó que un zurdo que promueve el comunismo. Y también criticó sus posturas económicas por ser contrarias al libre mercado vende humo que él promulga. Te agrego, ya digamos, después de todo eso, nosotros vimos aquí todos los tweets que puso Milei. Bueno, Milei fue a ver al Papa ya como presidente y le pidió perdón. Sí. Le pidió disculpas y no solo eso, sino que el Papa le dio el perdón y lo confesó. Es decir, Milei se fue con perdón del Papa de todos sus pecados. Es decir, llave libre para hacer lo que venga, como dato. Entonces dicen que esa es una de las razones por las cuales... Claro. Y ya para cerrar, cuando cambia el discurso en el 2023, el tipo en entrevistas posteriores dice, no, lo que pasa es que fueron declaraciones que se exageraron por el debate político. Loco, lo mandaste a punto un cuerno al Papa. Le dijo de todo, le dijo claro. De mierda. No, y terminó diciendo esto, que para él, Francisco es el argentino más importante de la historia. Toma. Es verdad. O sea, es que creo que eso lo puede decir hasta el más acérrimo enemigo, ¿no? ¿Qué otro argentino puedes encontrar que sea más importante que Francisco? Globalmente hablando. A la par, no sé, se me ocurre Maradona y un poquito abajo, porque estoy seguro que una señora
en Suecia sabe quién es el Papa Francisco, pero no te sabe quién es Maradona. Claro, Messi. Ahora, o Messi, ya. Pero igual es futbolero la cuestión. Mi reta del Oscar Mosquera. ¿Quieren? Ya que hablamos del Papa, que por cierto, espectacular intervención de Yankee. Vamos a darle un aplauso, me parece, se merece por toda esa ¿Cómo vamos? A ver, voy a decirte honestamente cómo vamos. Vamos 73. A ver, chicos, tenemos que llegar a 180. por favor. No sé si saben, porque tenemos que ponerlo al día con lo de la mañana. Hablando de enemigos, te voy a mostrar este tweet de la República. Se enteraron que Bad Bunny va a iniciar nuevo tour mundial, ¿no? Se llama Debí tirar más fotos. Uy, déjà vu. Sí. Esto ya lo he vivido. Pero acabas de hacer un salto cuántico. Pero ojo, esto lo soñé hace como 2 años. ¡Ay! Pero y así Wow. con el bigote y todo, Yankee. Bueno, Wow. les voy a leer este tweet. Hace calor, pues. Dice, atención, urgente. Bad Bunny culminará su gira mundial Debí tirar más fotos en julio de 2026 en Bélgica, país donde reside Correa. Vamos, loco. No, en serio, dime que joda. No te estoy jodiendo, estoy en el Twitter De la República. Sí. Bad Bunny culminará su gira mundial Debí tirar más fotos en julio de 2026 en Bélgica, país donde se reside Correa. ¿Qué te parece? Dios. ¿Qué te parece? Chuta, Carlitos, está piteada la generación de titulares, ¿no? Está complicada la generación de titulares. Sí. No, la verdad es que ya sin ningún descaro, ya. Ahí te envié, Johan, unas fotos del Papa, que olvidé ponerlas, si puedes ahí, en un momento por más que sea una, que está también graciosas. Ahí está, esto es real, o sea, es real que subió esto. Fue la semana pasada, sí, la subió. Sí. La subió. La verdad es que no sé qué decir. Esto. Y ya, no hay más que decir al respecto. Esto. Totalmente. Vaca. Correa lo compró a ver. Lo dicen acá, que se lo tatúen en una nalga Correa. Lo peor es que quiero ver, voy a abrir el artículo solo para ver si mencionan esta frase en algún momento. Dice Bad Bunny excluye Ecuador de su gira internacional. Ok, solamente le falta decir que va a Bélgica para no ir a Ecuador. Solo le falta decir eso. A ver, vamos a ver. Estoy leyendo el chat, loco, ya no pendeja. Ay. Bad Bunny puede ser el nuevo papa. Sí, voy a responder unas cuantas preguntas. No soy Jacobo García. Soy lo que el presupuesto alcanzó. No soy Jacobo García. Él pedía mucho, muy sindicalista, muy zurdo. No, yo acá vengo a agachar cabeza. Así que... Claro. Usted no estuvo en la mañana, no moleste, Omar. Pero ¿por qué es tan bravo? Te están cobrando, Omar. Sí. Está bravo. Muchachos, aportes en el superchat, aportes en la cuenta, aportes en PayPal, todo sirve, muchachos, todo sirve. ¿Quiere que le baile? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Dice Pablo, que le baile, para que den billete. ¿Quiere que le baile? ¿Quieres bailar? Tan rápido. Hay que llegar a una meta y ahí pues baila. Ahí baila. Bueno, la siguiente semana. Un episodio de Black Mirror. A ver, la siguiente semana. Ya va a ir caminando mejor los siguientes programas, ya voy a estar más escueto y voy a salir más peinado. Si ahí por ahí dije, peínalo, pero es que mi pelo es así, no se puede peinar. Voy a tener algo atrás ahí, un librero o algo para entrar que leo. Y la otra semana creo que hablaré del estero salado. ¡Ey! Del estero. Porque para mí el estero es lo que se supone debería identificar a la ciudad. Debería unirnos. Como Lastimosamente le hemos dado la espalda.
Pero así, le hemos dado la espalda y hemos lanzado basura. Claro. Entonces, no, nos guste o no, el estero representa perfectamente lo que es Guayaquil, ¿no? El deterioro, la falta de interés, cómo llega hasta los lugares más recónditos de la ciudad, no importa que sea Burdesa, no importa que sea La Portete, da igual. Entonces, la siguiente semana voy a hablar del estero, qué la gente piensa del estero, le parece que es una pérdida de tiempo ni siquiera intentar limpiarlo, qué gobierno, qué municipio ha intentado hacer algo al respecto, se puede hacer algo, y eso. Y sobre todo, enfocándome en cuáles son los discursos de la gente. ¿Qué piensa realmente la gente de eso? Hay muchos reclamos por el micrófono de Yankee. Ya, vamos a darle un micrófono a Yankee. Se me escucha horrible. Hola. Yo me escucho. Es que creo que no estás conectado con el micrófono de ahí, sino con el nativo de tu compu, puede ser. No, tengo conectado aquí al... Pero en la salida. Por favor, una donación de micrófono, se les agradece. Gracias. Buenas tardes, gracias. Odio los ASMR. Sí. Escucha una cosa. Pero toca el micrófono para ver si está funcionando. No estás conectado. No está funcionando. No está funcionando. O sea que estoy conectado a esta pendejada por las huevas todo el rato. Claro, básicamente. Tienes que modificar en tu configuración ahí, poner audículos, es decir, micrófono, audífono. Johan, créeme que lo intenté. Pero no. Yo te dije que soy un burro en las tecnologías. Y ojo, en mi colegio me gradué de informática. Pésima educación en este país, para que yo me gradué de informática y no sepa ni cómo se pone un micrófono. Epa, profundo. No me gracias Alfredo por su aporte de $13.99 canadienses, no canadienses. Sí, típico outsider, gracias. Nos acerco porque estamos a 100 latas de la meta, ¿no? Vamos, muchachos, vamos que se llega. Informáticas de los 80, dice acá. Típico de outsiders, amar el audio. Oye, no, de los 80, yo no soy tan viejo, loco, ¿qué tiro? ¿Cuál de los 80? 2007 me gradué. Creo que te confundieron con ese video de Wordbook o de Student Book de inglés. Giancarlo Omar 2.0. Pregúntale a Jorge Eloy cómo manejar el micro. Qué horror. A ver. Ustedes ponen nomás sus metas locas, pero si nos humillan. A ver, lanza tu teoría, Johan. ¿Por qué no viene Bad Bunny? Ya vino. Creo que fue un éxito cuando vino, ¿no? Capaz no fue tan éxito para el organizador y promotor, ¿no? Ajá. Y esto es por plata. Entonces, porque Bad Bunny vino en su peak, o sea, vino en su prime. En ese momento era lo único que se escuchaba en todos lados. Ibas por cualquier lugar, se escuchaba Bad Bunny. Hasta la profesora en nuevas masculinidades escuchaba Bad Bunny. Entonces, estábamos hablando de que era de verdad un boom. Entonces, yo creo que hay un factor de que nadie pone la plata para traerlo, porque en México va a ser 2 fechas, por ejemplo. Ya, ok. Por peligro me vas a decir que las métricas de México y las de Ecuador son muy diferentes. No sé. No sé si Quito y Ciudad de México, cuál de las dos tenga mayor cantidad de muertes violentas. Entonces, no sé si es por ahí. Yo creo que es un factor de plata, simple y sencillamente. Plata. Billullo. Ok. ¿Será que todavía no hay un promotor acá en Ecuador que pague lo que está pidiendo Bad Bunny por venir? Porque aparte, desde que vino ese Bad Bunny, que igual estaba en su prime, en su peak, todavía no era el Bad Bunny que había salido en la WWE, todavía no era el Bad Bunny que había ido a la Met Gala, todavía no era el Bad Bunny que había salido con una Kardashian, ¿me entiendes? Ok. Va a evolucionar. Que está ofendido por lo del huevo, dice, por lo que cantaba, él decía, el huevo.
Ah, claro. No, pero eso le gustó, pues sí, ahí pero, le gustó el huevo, o sea, lo del huevo, quiero decir. le gustaba el huevo, claro, le gustó el huevo a Bad Bunny. Le gustó el huevo, Sí. el huevo italiano. Entonces, Ahora, mira, te soy sincero, a mí me cae bien el man, pero tampoco para ir a un concierto hasta este último disco que me parece muy bueno, el último disco me parece espectacular. Buenazo. Y es más, si hubiera venido, quizás, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que tiene más fechas en Europa que en la propia Latinoamérica, ¿no? sí, Si te das cuenta. tiene fecha en Düsseldorf. Pero hazme el bendito Mira. favor. ¿Cómo tiene fechas en Düsseldorf? ¿Qué? ¿Qué Y en está Praga pasando? también, ¿qué tiene? Y En Praga, hay no sé. una cosa, también toma en cuenta el espectáculo que monta. La última vez que vino montó una plataforma que volaba, pues, ¿no? Literalmente, volaba por todo el estadio. Entonces me estamos hablando que hay un montaje de una puesta en escena brutal. Tiene fecha en Varsovia, dice Caviste. Estamos hablando que es un artista Qué mundial. bestia, o sea. Varsovia, loco. Entonces ahí Eso hay es el éxito. ¿no? Eso es el cosas. éxito. Gracias a Lucía que hizo un aporte hace rato, ¿no? Lucía Wambu que dice feliz cumpleaños atrasado, Omar, los quiero mucho. Nosotros Gracias. Yo que me cago de risa del chat. Hey, el chat siempre está ahí para arruinarte o para hacerte feliz, una de dos. No, no soy tu humilde, gracias. ¿Cómo así tienen a Bad Bunny con ustedes? ¿Qué? Cum laude. ¿Qué estás hablando? Cum laude. ¿Qué es eso? Es el bigote. Es Ron Jeremy con. No, hay cosas que no puedo. Hay cosas que no puedo ni siquiera leer porque están difíciles, pero bueno. Ay. Gracias, chicos, por los apodos. Gracias, chicos, los quiero mucho. A ver, por favor,